No, a ver, jóvenes, coloquen presente en el chat. Ujú. Coloquen presente en el chat, falta uno. Voy a compartir pantalla. Vean, en destilación, dos son los equipos principales que se utilizan. La torre de platos y las torres empacadas. La mayoría de las operaciones de destilación se realiza en torre de platos. En algunos casos específicos se utiliza las torres empacadas. Sin embargo, habiendo mejorado bastante los empaques, estamos hablando de los empaques estructurados. Los empaques estructurados, en comparación con los empaques al azar, tienen mayor eficiencia y tienen menor caída de presión. La única desventaja es que son mucho más costosos. Pero este aumento en bajar la caída de presión y en tener mejor rendimiento está haciendo que algunas operaciones que se llevaban a cabo con torre de platos sean cambiados, ¿no? A torres empacadas. Lo que se llama actualización. A ver, veamos qué encontramos acá. Bueno, a diferencia de la torre de platos, la torre empacada es un equipo de contacto continuo, ¿no? Los cambios de las concentraciones son gradables, no en forma discreta, sino en forma gradual. Las principales motivos o causas por las cuales necesariamente se utiliza las torres empacadas, acá vamos a poner las siguientes. La caída de presión. Luego veremos que las torres empacadas más o menos tienen un tercio de la caída de presión de una de platos. Estoy hablando de las torres empacadas de empaques al azar. Las torres empacadas de empaques estructurados, perdón, los empaques estructurados tienen la mitad de la caída de presión de un empaque al azar. O sea, finalmente es un sexto de una torre de platos con respecto a la caída de presión. Entonces, eso hace de que, por ejemplo, cuando se trabaje con operaciones en vacío, se requiera, pues, que la caída de presión sea pequeña. Después también veremos, cuando comparemos torres empacadas y torres de platos, que en la torre de platos existe la retención líquida es bastante grande, por el hecho mismo de ser que en torre de platos la fase continua es la líquida. Entonces eso hace que eh, en las torres empacadas, como la retención líquida es bastante pequeña, pues se pueden estas ser utilizadas para trabajar materiales, por ejemplo, que sean sensibles al calor. En la figura nosotros vemos el esquema, ¿no? En comparación con lo que sucedía en una absorción. Vean ustedes, la alimentación que ingresa tiene que tener un distribuidor, vean ustedes acá, un distribuidor. El reflujo líquido que está regresando también tiene que tener su distribuidor. Lo pueden ver acá en el lado derecho, ¿no? Vean ustedes, aquí está el reflujo de líquido, ahí está su distribuidor, el tipo tina. Y aquí también la alimentación, vean, aquí está su distribuidor. En este esquema
se ha colocado aquí abajo un empaque al azar y aquí arriba un empaque estructurado. Como hemos visto nosotros en destilación, en una operación de destilación, a diferencia de una operación de absorción, tenemos nosotros un condensador en el tope y un rehervidor en el fondo, ¿no? Que son dos equipos auxiliares que no vemos nosotros en una columna de absorción. Entonces, tomando en cuenta estos dos equipos auxiliares y tomando en cuenta que la alimentación ingresa a una cierta etapa, a una altura de la columna, pues dentro de ella nosotros no solamente vamos a tener una sola línea de operación, sino dos líneas de operación. Bien, entonces, ¿cómo empezamos nosotros a hacer nuestro cálculo de la altura del empaque necesario? Como ustedes ven, aquí está la alimentación. Esta alimentación separa dos fases o dos zonas. La zona de enriquecimiento y la zona de empobrecimiento. Entonces, por lo tanto, para hacer nuestro cálculo de la altura del empaque, sería la altura del empaque que se encuentra en la zona de enriquecimiento y la altura del empaque que se encuentra en la zona de empobrecimiento. Nosotros con el método de McCabe-Till o con el método de Ponchon-Savarit hemos podido obtener la línea de operación. Acá está la línea de operación, que es una recta para el caso de McCabe-Till, ¿no? Ahí lo tenemos. Y para el caso de Ponchon-Savarit, habíamos dicho que lo podemos tener arriba, ¿no? En la zona donde se encuentra las entalpías o abajo, donde está el curva de equilibrio Y versus X. Y cuando lo hacemos abajo, lógicamente no nos sale una recta, nos sale una curva. Aquí está la línea de operación de la sección de enriquecimiento y acá de agotamiento. O sea cualquiera el método que hemos empleado para hallar la línea de operación, podemos nosotros luego de eso realizar el cálculo de la altura necesaria del empaque de cada sección. A ver, acá hay que notar lo siguiente, ¿no? Que lo que habíamos llamado como y asterisco, ¿no? Para cada valor de X, tengo en la línea de operación el valor de Y y en la curva de equilibrio tengo el valor de Y asterisco. Y para cada punto que representa a, a una posición en la columna, una cierta altura de la columna, tenemos este punto XY. Este punto XY sabemos que en su interfase, entre la mezcla cuando una fase tiene composición X y la otra fase tiene composición Y, existe una concentración en la interfase, X sub I y Y sub I, y que nosotros lo podemos obtener, ¿no? Trazando una línea recta con pendiente menos K sub X prima sobre K sub Y prima. Y ahí tendríamos X sub I, y acá tendríamos, perdón, el X sub I acá y el Y sub I acá. A ver, entonces si nosotros hiciéramos tal como lo hicimos en el caso de absorción, donde nosotros decíamos el tipo de transferencia de masa que se lleva a cabo en absorción es de A en B estancado. Acá, en esta operación de destilación, no lo es. Acá, el tipo de transferencia de masa es contradifusión equimolar. Por lo tanto, el flux N sub A es igual a menos el flux N sub B. Y los coeficientes de transferencia de masa que nosotros hemos definido ya no se caracterizan por K sub X, K sub Y, sino por los mismos, por los mismos notaciones de los coeficientes de transferencia de masa, pero con el prima a un costado. Entonces, ahora tenemos KX prima, KY prima, KY mayúscula prima y KY,
X mayúscula prima. Sabiendo que K sub X, las minúsculas, corresponden a los coeficientes de diferencia de masa en cada fase, y los mayúsculas corresponden a coeficientes de diferencia de masa global. Entonces, cuando nosotros nos pusimos a hacer el planteamiento tomando un delta de z y luego diciendo que este delta de z tienda a cero, después de hacer un balance, pasar esto a derivada y luego hacer la integración, nosotros como resultado obteníamos esto, antes de la integración y después de la derivada. Decíamos que finalmente obteníamos que el flux n sub a era derivada g por y con respecto a z dividido sobre el área específica. Entonces acá el flux n sub a lo podemos poner en función del caso y' o del k mayúscula y'. Entonces veamos desde acá. K y', como es de la fase gas, agarramos la fase gas e hicimos acá. Como va en esta dirección, sería y sub i menos y. Y sub i menos y. Y en el caso de que agarramos el coeficiente de transferencia de masa global, sería y asterisco menos y, pues será y asterisco menos y. Para el caso que tomáramos como base no el flujo del vapor o gas, sino del líquido, pues sería algo parecido. Pues acá X', agarramos la fase líquida, o agarramos componente A, porque con respecto a lo que estamos realizando, y sería X menos X sub I, ¿no? El del mayor al menor, X menos X sub I, acá está X menos X sub I, y en el caso del coeficiente global de transferencia de masa, sería X menos X asterisco, que se encuentra acá. Y realizando luego la integración en forma similar a lo que hemos hecho en absorción, pues obtendríamos aquí, donde ponemos que la altura de la sección de enriquecimiento, de ahí lleva su índice E, sería dado por esta integral, o tomando en cuenta la base de los flujos líquidos, sería esta de acá. Luego también nosotros indicamos que esto lo podríamos poner como el producto de dos cantidades, y acá ocurre lo mismo. Pero al final nosotros podemos obtener que la altura de la zona de enriquecimiento, el empaque de la zona de enriquecimiento sería a HTG por NTG, el número de unidades de transferencia basado en la fase gas, por la altura de unidad de transferencia basada en la fase gas, ¿no? O lo mismo, la altura de la unidad de transferencia basada en la fase líquida, por el número de unidades de transferencia basado en la fase líquida. O también podemos hablar de los globales, ¿no? Número de unidades de transferencias globales basado en la fase gas y la altura de unidad de transferencia basada en la fase gas. Y acá lo mismo basado en la fase líquida. Las expresiones que para cada uno de estos se encuentran aquí abajo, para la altura y para el número. Pero esto solamente es para la zona de enriquecimiento. Como no sé, desde G sub A hasta G sub 2. Vamos nosotros a ver nuestro esquema. Desde G sub A, desde acá, hasta G sub 2. Vean ustedes que como ya es torre empacada, este asunto que teníamos de que el subíndice correspondía al de la etapa del cual sale, pues ya no va, porque no hay ninguna etapa. Por eso que se le pone acá a esto Y sub 1, X sub 1, y a este extremo se le pone Y sub 2, X sub 2. Entonces cuando vamos de acá, desde Y sub A, ¿no? El cálculo de la integral hasta Y sub 2, que es lo que hemos puesto acá, ¿no? Desde Y sub A hasta Y sub, bueno, vamos a poner acá, desde Y sub A hasta Y sub 2. Y si lo hacemos para la zona de empobrecimiento, pues vamos a tener un conjunto de ecuaciones similares, donde la única diferencia que hay con los de arriba es el rango en el cual se integra.
Acá sería desde y sub 1 hasta y sub a. ¿Ya? Desde y sub 1 hasta y sub a. Ahora vamos a ver dónde está y sub 1. Desde y sub 1 hasta y sub a. Desde acá vamos a hacer la siguiente observación. Vean, el y sub 1 es este de acá y este es x doble, ¿no? Y sub 1 y x doble. Entonces, y sub 1 y x doble. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte de acá de y sub 1 y x doble viene a ser el hervidor, ¿no? Viene a ser el hervidor. Y el hervidor está fuera de la columna. Por eso que la integración lo hacen a partir de acá. De y sub 1 lo hacen a partir de este valor de acá, ¿no? X doble, diagonal, y acá sería y igual a x doble. No lo hacen a partir de acá. Lo tengo a partir de acá. Porque consideran de que solamente se debe evaluar aquello que se encuentra dentro de la columna. Sin embargo, por si acaso, sin embargo, cuando se hace el diseño, lo hacen desde acá. ¿Y por qué? Porque ellos consideran que realmente esa etapa que se está considerando acá como etapa de equilibrio, ¿no? Así es que realmente dentro del hervidor no existe una verdadera etapa de equilibrio, entonces estaríamos haciendo de que el, no se cumpla con la etapa que estamos indicando que existe acá. Entonces, por ello, cuando se hace este tipo de integración, realmente se empieza desde acá, desde aquí. Es decir, como si esto estuviera dentro, para asegurarnos que en forma, digamos, conservadora, que se tenga todo el número de etapas necesarios. A ver, vamos a ver un problema donde quiero resaltar varias cosas. A ver, vean, el problema dice, en una columna de destilación que trabaja a una atmósfera de presión, se está separando el componente volátil A del componente menos volátil B. La columna tiene un condensador total y un calderín. La alimentación, 50% molar de A, 50% molar de B, ingresa como líquido saturado en su plato óptimo de alimentación. El destilado se obtiene con 95% de A y el residuo con 5% molar de A. Y se tiene una relación de reflujo igual a 1.5 veces la relación de reflujo mínima. La volatilidad relativa para esta mezcla binaria a presión atmosférica es 2.0. Ustedes me piden hallar el número de etapas para esta separación, hallar el número de unidades de transferencia cuando esta relación se cumple y lo mismo relación, cuando esta relación es menos 1 y cuando esta relación es igual a infinito. Lo primero que vemos acá es que la curva de equilibrio me lo dan con este valor de alfa igual a 2. Alfa es igual a 2 y a partir de ahí yo ya puedo trazar cuál es la curva de equilibrio. A ver, vamos a ver los datos. Bueno, A es el componente más volátil, B es el componente menos volátil. Me dan composición de la alimentación, infracción molar. Me dicen que ingresa como líquido saturado. Con eso está definido, completamente definido la alimentación. Me dicen que utilice el plato óptimo de alimentación como criterio de diseño. Me dan composición en el destilado, en el residuo, y me dan la relación de reflujo, que es 1.5 veces la relación mínima de reflujo. Y aquí está la volatilidad. Entonces, la volatilidad, ya saben ustedes, la volatilidad relativa, ¿no? Es igual a esta expresión. De allí no es difícil obtener esta otra. Hasta allí como una función de x. Si ustedes grafican esto, le va a salir esta curva que se encuentra a la derecha. La curva de equilibrio y versus x. La construimos. Y lo que a continuación vamos a realizar, como hemos visto en la clase pasada,
es, ¿no?, trazar la línea Q. Como es líquido saturado, ya saben que esto es vertical. Va pasando por el punto X igual a Y igual a Z sub F, que es igual a 0,5, una línea vertical. Y para poder hallar R mínimo, a partir de este X igual a Y igual a X sub D, trazan una línea que intersecte, que pase por el punto de intersección entre la línea Q y la curva de equilibrio. Y leen acá en el eje de las ordenadas, o sea, a X igual a 0, qué valor tiene. Entonces lo leemos y eso sale 0,35. Como eso que se encuentra en la ordenada es esto de aquí, hallamos el R mínimo y sale 1,714. No, todo esto que estamos haciendo ya es una especie de, ¿no?, de procedimiento que habíamos visto en la clase pasada. De la parte A del problema es una pregunta que hemos resuelto con el procedimiento que hemos visto la semana pasada. Bueno, una vez que hayamos R mínimo, hallamos R, 1,5 veces R mínimo, sale 2,57. Con este valor de 2,57 nos vamos a, ¿no?, aquí y trazamos nuestra línea de operación de la sección de enriquecimiento. O sea que aquí debemos tener nosotros punto 26,6, ¿no? Punto 26,6 por acá. Con este punto de acá lo trazo y me sale esta línea de acá. A ver, no es difícil, ¿no?, hallar la ecuación de esta recta de la línea de operación, que es y igual a 0,72x más 0,266. Tampoco lo es hallar de la sección de empobrecimiento, que ya saben ustedes, es en x igual a y igual a x doble, y de ahí hacia el punto de intersección entre la línea Q y la otra sección. Entonces, acá le pongo verificar para que ustedes, ¿no?, efectivamente vean cómo se halla. Acá tengo y igual a 1,28, x menos 0,014. Ahí tenemos las dos líneas de operación. Ahí está el trazado. Y lo único que queda ahora por hacer es trazar el número de etapas, ¿no? A partir de acá, los peldaños, ¿no?, lo hacen ustedes y le debe salir 15. ¿No? Que cuando pongo a verificar es porque lo hagan ustedes. En plato de autoalimentación, donde esto cruza, viene a ser el octavo contado desde el tope. ¿No? Verifiquen eso. Pero ahora veamos una pregunta que está relacionada con lo que estamos haciendo ahora. ¿No? Me dicen hallar el NTG. Me están pidiendo hallar este valor de NTG, ¿no? De allí suba hasta allí sub 2, esta para la sección de enriquecimiento, y también lo tengo que hallar para la sección de empobrecimiento. A ver. Entonces se pide hallar para NTG, o sea, se pide hallar NTG para esta relación KX' sobre KY' igual a menos 1. Entonces, para cualquier valor de X, ya para cualquier valor de X que viene debajo, con la línea de operación puedo hallar el valor de Y. Acá está el valor de Y. Pero el valor de Y sub I que se encuentra acá, ¿no? Este Y sub I que se encuentra acá, no es el que yo lo hallo acá en forma vertical, sino ya saben ustedes que hay una pendiente que se traza con este valor de relaciones de coeficiente de transferencia de masa, ¿no? Y que la intersección de esta pendiente con la curva de equilibrio me da aquí el valor de Y sub I y aquí me da el valor de X sub I. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es una integración gráfica.
de esta ecuación de acá y de la otra también. Empecemos con la sección de enriquecimiento. Integración gráfica. Para la integración gráfica tenemos que hacer nuestra tabla, pero para nuestra tabla tenemos que hallar el y el y sub i y luego su diferencia. Entonces, a ver, acá dice, para cada x, ¿no? Para cada x, con la línea de operación, hallamos el y. Tanto en la zona de enriquecimiento como en la zona de empobrecimiento. Las ecuaciones aquí están, de la línea de operación. Para cada x hallamos el y. Listo. Entonces, para cada valor de x y y que hemos hallado, vamos a hallar el y sub i. Este valor y sub i. ¿Y cómo lo hallamos? Con lo que dijimos hace un momento, ¿no? Con lo que dijimos hace un momento. Vamos a tratar de intersectar esta línea, esta pendiente, esta recta que tiene esta pendiente, con la curva de equilibrio. Entonces, de la gráfica nosotros vemos que la pendiente, esta pendiente acá, y sub i menos y, ¿no? Y x sub i menos x, lo que ponemos acá, que viene a ser esta relación de pendiente, va a ser igual a menos 1. A partir de esto, hallamos esto, x sub i más y sub i es igual a x más y. Pero tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas, x sub i y y sub i. Entonces la otra viene a ser justamente la curva de equilibrio que ha dado acá una volatilidad relativa. O sea, a partir de esta expresión, podemos hallar que y sub i es igual a 2xy más 1 más x sub i. O sea, a partir de la ecuación 1 y la ecuación 2, dos ecuaciones con dos incógnitas, hallamos el valor de y sub i. Entonces ya tenemos x, ya tenemos y ya tenemos y sub i. Y lo único que hacemos ahora es tabular y hacer la integración gráfica. Y acá le estoy colocando más o menos para cada punto cómo es esa línea dependiente menos 1. Acá, ¿no? Para diferentes puntos. Entonces ven ustedes. Para la sección de enriquecimiento, nos vamos desde punto 5. Acá está, ¿no? Acá está. De acá, ¿no? Desde acá, desde y sub a hasta y sub 2. Es lo que estamos haciendo. Desde y sub a, que es punto 5, hasta y sub 2, que es punto 95. Calculamos el x, con la línea de operación calculamos el y luego resolviendo las dos ecuaciones, hallamos el y sub i. Como esto sale una cuadrática, acá tengo los valores de a, b y c de la cuadrática, ¿no? Y luego se aplica la ecuación que ustedes conocen para resolver la ecuación de segundo grado. Bueno, cualquiera de los métodos que ustedes apliquen es válido, ¿no? Ya que tenemos y y sub i, hacemos la diferencia. Tomamos la inversa y ahí aplican ustedes el método que deseen para poder hacer la integración gráfica. En este caso, lo único que hago es tomar el área entre dos puntos y el valor de la ordenada, hago la semisuma y eso lo ubico acá. De la suma de todo esto me va a dar la integral. Entonces, en la NTG acá sale 12.33. Lo mismo que se hace con la sección de empobrecimiento. Ustedes aquí yo estoy considerando desde 0.05 hasta 0.5. Estoy incluyendo lo de Caldero, por si acaso. Entonces acá me sale el NTG igual a 18.11. Ustedes sacan la suma y les sale como 30, ¿no? De NTG.
La NTG es adimensional, no tiene dimensión. Entonces, con esto, la pregunta B, hallar el número de unidades de transferencia cuando esta relación dependiente es de menos 1. Y ahora me dice que cuando es igual a infinito. Si ustedes se dan cuenta, cuando es igual a infinito, esto tiene que ser igual a 0. Pero esta es la facilidad con que se realiza la transferencia de masa. Y me dice que la facilidad con que se transferencia de masa, el caso Y' es igual a 0. Por tanto, ¿no? O sea, si la facilidad es 0, su resistencia va a ser infinita. O sea, mejor dicho, en este caso C es el caso en donde la mayor resistencia se encuentra en la fase gas. Ya, por si acaso vuelvo a repetir. Analizan bien ustedes con tranquilidad. Y si aquí me dice que el caso Y' es igual a 0, su inversa va a ser igual a infinito. Por lo tanto, la resistencia, la transferencia de masa en la fase gas va a ser bastante grande. Entonces, para ese caso, me dice, se hace el mismo procedimiento, como hemos mencionado, solamente que esta vez le sale aquí las, eh, las pendientes para verticales, ¿no? Pero se hace lo mismo, y ahí sale la sección de procedimiento 7.89 y la sección de enriquecimiento 7.34. Acá está la gráfica, ¿no? Está la gráfica de cómo es 1 sobre Y sub I menos Y. ¿Ah? Este es para la sección de enriquecimiento, ¿no? 18 acá para la presión de empobrecimiento y acá el enriquecimiento 12.33, ¿no? Como una... Esta es la gráfica que sale, ¿no? Para solamente esta sección. Entonces, si ustedes tratan de comparar, ¿no? Tratan de comparar. ¿Y qué relación tiene el número de etapas teóricas, ¿no? El número de etapas teóricas. ¿Qué relación tiene el número de etapas con el NTG? Algunos buscan, ¿no? De tratar de relacionar uno con la otra. Bueno, acá por lo menos ven con los resultados cuantitativos que el valor del número de etapas se parece muy bien a la suma del NTG cuando la relación de coeficiente de transferencia de masa es igual a infinito, ¿no? A ver, veamos los resultados. Acá está. Cuando la relación de coeficiente de transferencia de masa menos 1 sale como 30. Y cuando es igual a infinito, sale 15. 83, 15.4, digamos, ¿no? 15.4. Y el número de etapas teóricas sale como 15, o sea que se parece bastante, ¿no? Al NTG cuando la relación de coeficiente de transferencia de masa es igual a infinito. Bien, y ahora vamos a ver la parte de comparación y tratar de tener una idea más exacta, ¿no? De en qué casos voy a utilizar uno u otro tipo de columna. A ver, primeramente veamos el criterio de caída de presión del gas, del cual ya hemos hablado un poco. Entonces, por lo que hemos explicado en clases anteriores, la caída de presión por el lado del gas en una torre de plato es mayor que una torre empacada. Entonces, si es importante esta caída de presión, voy a preferir usar una torre empacada. Por eso que cuando se trabaja vacío, ¿no? Es mucho más adecuado utilizar una torre empacada. Acá tenemos una comparación con respecto a la caída de presión. Digamos, en una columna de platos, habíamos mencionado nosotros
que la caída de presión era de 500 a 800 pascales por plato. Entonces, si la altura es, pongámosle lo más frecuente, 0,6 metros, entonces por metro, la altura, la caída de presión sería, ¿no?, 833 a 1333 pascales por metro, ¿no? En una columna empacada, el rango, como hemos visto nosotros, de caída de presión está entre 200 y 400. Y para fraccionadores, o sea, destiladores, entre 400 y 600. Entonces, ustedes pueden comparar y van a ver que efectivamente la caída de presión en el caso de platos son mucho mayores que en el caso de columna empacada. Y acá les puedo volver a mencionar lo que le dije al principio, ¿no? Si la caída de presión en columna de platos para una operación determinada, para una altura determinada, es como 1000, en una columna empacada, cuando utiliza empaques al azar, sería como 333. Y si utilizamos empaques estructurados, sería la mitad de 380, o sea, 167, ¿no? En ese rango está de caída de presión. A ver, algo que también mencionamos al inicio, la retención de líquido. Vean, la retención de líquido es por el mismo hecho de que la fase continua es el líquido. Acá tenemos el plato, acá tenemos el líquido que está, ¿no? Está eh, yendo de forma horizontal por el plato y luego vierte en el vertedero. Entonces, toda esta zona que se encuentra acá es lo que conocemos como retención líquida. Y efectivamente, pues es bastante grande en una columna de platos. En una torre empacada no, porque justamente la fase continua es el gas. Acá existe una cierta tensión, pero no es tan grande como la que existe acá. Entonces, cuando tenemos nosotros sustancias o materias que son muy sensibles al calor, entonces el líquido que pasa por acá, como va a estar retenido bastante tiempo, no solamente es importante la temperatura, sino también es el tiempo que está expuesto a esa temperatura, entonces pueden deteriorarse, degradarse. Aquí no. Entonces, si queremos nosotros, porque tenemos materiales sensibles al calor, tener una baja retención líquida, ahí nuevamente tenemos que coger una torre empacada. Después vamos a ver esto de acá, que es importante, la relación L sobre G, ¿no? Líquido-gas. A ver, cuando el líquido está pasando, que es la fase continua nuevamente, el líquido que está pasando en una torre de plato pasa a través del plato. Entonces, yo quiero asegurarme que esta fase continua esté en contacto con la fase dispersa. Esta fase continua no lo puedo pasar con demasiada velocidad, ¿ya? Si lo paso con demasiada velocidad, esta fase que va en forma continua, pues puedo, ¿no?, puedo tener el hecho de que no todo, la masa de líquido que se está pasando se pone en contacto con el gas. Entonces tiene que ir más lento. O sea, por la misma operación de destilación, de la forma como se realiza en columna de platos, esto tiene que ser mucho más lento. Entonces, por eso que los valores de L son más bajos, y por lo tanto, si más bajo L, la relación L sobre G va a ser baja. O sea, necesariamente esta relación tiene que ser bajo en torre de platos. Entonces, en torre empacada es todo lo contrario, como la fase continua es la fase gas, entonces la fase gas es la que no debe pasar, ¿no?, con gran velocidad, y por lo tanto si G baja, esto aumenta. Entonces vamos a tener nosotros valores altos normalmente o mucho por lo menos más altos que los de la torre de platos, ¿no?, para operaciones normales. A ver, tanto el 4 como el 5
es algo que, que diferencia grandemente la torre de platos de la torre empacada y que muchas veces hace decidir por una torre de platos. Vean, en una columna de instalación hemos visto que hay un gradiente de temperaturas. Y muchas veces uno desea que la temperatura no baje tanto. Entonces lo que se hace simplemente es tomar de donde se encuentra el vertedero, el líquido, enfriarlo y luego retornarlo al mismo vertedero, pero ya frío. Yo me aseguro acá de que sale el líquido, se enfría y regresa, ¿no? Porque como la capacidad calorífica del líquido es mucho mayor que la de vapor, entonces tengo ya más facilidad de poder enfriarlo. ¿Qué ocurre con una torre empacada? En una torre empacada, como es continuo, en cualquier punto que yo tome una muestra, me va a salir líquido y vapor. No, no puedo yo sacar acá solamente líquido, va a salir líquido y vapor. Entonces va a ser mucho más difícil, ¿no?, el enfriamiento. En todo caso, ya se imaginan ustedes lo que se tendría que hacer, ¿no? Es el líquido que está cayendo, acumularlo todo y de ahí tomar una muestra. Y ese líquido que está cayendo, una vez que se ha acumulado todo para tomar una muestra, luego se tiene que colocar un distribuidor de líquido, ¿no? Y todo eso tiene que hacer tanto el juntar el líquido como distribuirlo, ¿no? Hacerlo para cada vez que se hace este tipo de enfriamiento del líquido. Lo mismo sucede con las corrientes laterales. Si yo tengo necesidad de obtener una corriente lateral en cualquier plato, entonces me voy a la zona donde se encuentra el vertedero y de ahí tomo una salida y me aseguro que todo es líquido. Pero acá no. Acá lo que me va a salir es una mezcla de líquido con vapor. Por la misma razón que hemos explicado hace un momento. Pues en ambos casos, ¿no?, es mejor una torre de platos. El criterio número 6. Sistemas que forman espuma con facilidad. Nosotros hemos dicho que en el diseño es muy importante, ¿no?, si los líquidos forman espuma o no con facilidad. Porque si forman espuma, nosotros nos vamos a tener que alejar mucho más de las condiciones de inundación. Entonces, en una torre de platos y en una torre empacada, ¿dónde se forman espuma con mayor facilidad para un determinado líquido? En una torre de platos, como hemos visto, ¿no?, se tiene que burbujear el gas en el líquido. Burbujeo del gas en el líquido. No, y si este líquido forma espuma con facilidad, entonces imagínense ustedes, ¿no?, la cantidad de espuma que se va a formar. En cambio, en una torre empacada, no. El gas no burbujea en el líquido, sino lo roza. O sea, ahí hay menos oportunidad que se formen espuma. Entonces, nuevamente, este es un caso en el cual, debido a la forma como se tiene que realizar la transferencia, ¿no?, burbujeando el gas en el líquido, y acá no, es que los sistemas que forman espuma con facilidad, ¿no?, no se ven con mayor producción de espuma en el caso de Torre Plata, por lo tanto es la menos adecuada. En ese caso, la más adecuada sería la torre empacada, desde el punto de vista corrosivo. A ver, si hablamos de corrosión, los materiales que deberían ser utilizados para combatirlo son los materiales metálicos. Pero los materiales metálicos para combatir corrosión, pues son caros. Entonces, si se va a utilizar empaques cerámicos o plásticos, más adecuado es la torre empacada, porque va a ser menos costoso la utilización, de esos materiales.
comparados con lo metálico que se utiliza en el caso de torre de platos. Cuando la alimentación tiene presencia de sólidos, pero cuando hablamos de presencia de sólidos, pequeña cantidad de sólidos, o sea, si tiene bastante cantidad de sólidos, definitivamente no se puede llevar a esta operación unitaria si es que no se retiran esos sólidos, si no se, ¿no? De alguna manera se separan esos sólidos. Ya cuando hay una presencia de sólidos, pero en pequeñísima cantidad, entonces lo que pues, se puede presentar es que en una torre empacada, esos sólidos quedan retenidos en el empaque. Y si acá en el empaque utilizamos empaques estructurados, peor todavía. Entonces, no es adecuado presencia de sólidos en torres empacadas. En una torre de platos no hay dificultad, no, porque finalmente esos sólidos caen por los agujeros y caen al fondo de la columna y de ahí se pueden retirar. Limpieza. Entonces, nosotros hemos mencionado que en cada plato existe, en cada plato existe un rectángulo dentro del mismo plato en el cual se retiran los tornillos y es como una puerta que se abre. Entonces la persona va ingresando en cada plato abriendo esas puertas y ascendiendo para su limpieza. Cuando hacen para de planta es lo que hace. Para la planta, una persona empieza por debajo, comienza a abrir la puerta que existe en cada plato mismo y sigue ascendiendo. En una torre empacada, ¿no? En una torre empacada, la única manera de poder hacer mantenimiento es retirar todo el empaque. Y eso, imagínense lo que significa, ¿no? Retirar todo el empaque, ¿no? De lo que muchas veces se hace es no retirar todo el empaque, sino se trata de verter una solución de limpieza. Pero si uno quiere hacer un buen mantenimiento, ¿no? Lo más adecuado es la torre de platos. Diámetro de la torre. O sea, normalmente todas las operaciones que trabajan con capacidades de flujo grande, pues tienen diámetros mayores, pues, ¿no? Entonces, en esos casos, lo más recomendable es la torre de platos. Si hablamos de diámetro de 2 metros, 4 metros, estamos hablando de usar torre de platos, ¿no? Una torre empacada no puede darse el lujo de tener un diámetro demasiado grande por el problema de la canalización que existe cuando se tiene un empaque. Por cada cierta distancia, pues los líquidos van desplazándose a las paredes. Y se tendría que tener nuevamente el redistribuidor de líquido cada distancia. Y por ese motivo, una de las grandes ventajas de las torres empacadas es eso, ¿no? No puede manejar ¿sí? Flujos con diámetros grandes. Fuerte fluctuación de temperatura. Bueno, acá, como en una columna de destilación existe un gradiente de temperatura, y cuando más fuerte esta diferencia de temperatura, pues mayor va a ser esta fluctuación. Y los únicos materiales que pueden soportar esto son los metálicos. En los casos de torres empacadas, si utilizamos plásticos, utilizamos cerámicos, pues no van a poder soportar bien esta variación de temperatura. Por eso que más adecuado es torre de platos y sería torre empacada, pero utilizando empaques de metal. Peso sobre la base. Y acá también hacemos la distinción por el tipo de material que se utiliza en los empaques, ¿no? Si utilizamos materiales de empaque como los plásticos, pues en ese caso, pues el menor peso va a estar en la torre empacada, ¿no?
Pero si utilizamos empaques cerámicos o metálicos, entonces la cuestión cambia. No, ahí sí serían menores el peso de la torre de platos. Entonces, haciendo un listado, ¿no? Los de mayor peso son los empaques cerámicos y metálicos. Sigue la torre de platos y lo de mucho menor peso son los empaques, pero de plástico. Bien, jóvenes, este archivo ya se lo he puesto en el Classroom, ya lo deben tener ustedes. Y hasta acá sería el examen final y con esto terminaremos el curso. El examen final ustedes tienen que venir con su libro de Treibel, con sus reglas al milímetro, con su lápiz, por lo menos 2 colores de lapicero. Y vuelvo a repetir, como en esa parte hay mucho procedimiento y trazos, pues si ustedes no han resuelto antes el problema, va a ser mucho más lento su realización en aula. Preguntas, jóvenes. ¿No? Recuerden que nosotros vamos a hacer preguntas desde absorción, tanto en torres empacadas como torre de platos, y destilación, torres empacadas y torre de platos. Pueden pedir preguntas eh, de problemas numéricos, pueden preguntas para realizar trazados, pueden preguntas para demostraciones, ¿no? Todo un poco combinado. Listo, jóvenes, esta grabación también lo voy a colocar en el Classroom. Ya resolví el problema de cómo colocar en el Classroom utilizando otro Gmail. Venga, si no hay preguntas. Profesor, Sí. ¿se va a necesitar llevar papel milimetrado o algo por ahí del estilo? No, o sea, se le va a dar, digamos, en la hoja misma la curva de equilibrio en un fondo milimetrado, ¿no? Arregla así y sus lápices también, y sus borradores también. Ok, profesor, gracias. Ujú. Bien, jóvenes, entonces los veo ya en el examen final. Prepárense bien. Nos vemos.